Queridos hermanos, un año más estamos comenzando el santo tiempo de la Cuaresma con este rito ya tan tradicional y de tantos siglos en la Iglesia como es el rito de las cenizas, la bendición e imposición de las cenizas, una tradición que retoma el Antiguo Testamento también cuando quiere disponerse a la conversión. El pueblo se ponía cenizas sobre la cabeza y nos disponemos a transcurrir un periodo de 40 días. También varias veces hemos meditado el tiempo de 40 como tiempo de conversión, de encuentro con el Señor. 40 años del pueblo de Dios en el desierto. El profeta Elías, después que tiene la pataleta con Jezabel, tiene que caminar 40 días asustado, hoy diríamos con ataque de pánico. Tiene que caminar 40 días hasta el Horeb, hasta el encuentro con el Señor. Jonás, que también recorre Nínive, tiene que hacer un proceso que tiene que ver con el 40. Todos estos procesos son encuentros con el Señor y por lo tanto también tienen que ver con la conversión. Inclusive, misteriosamente, lo vamos a ver el domingo, porque cada domingo primero de Cuaresma meditamos a Jesús que 40 días va al desierto. Propiamente no es una conversión, porque Jesús no necesita convertirse, pero sí que como hombre también es frágil y a veces se desenfoca, y entonces tiene que enfocarse otra vez en su misión. Y eso también nos ayuda y nos consuela a nosotros para aprovechar este tiempo de gracia del Señor. En lo que llamamos el Sermón de la Montaña, es decir, el largo discurso por el cual en el Evangelio de Mateo Jesús comienza su predicación, primero establece en la serie de las bienaventuranzas la carta fundamental del nuevo mundo, del reino de los cielos, que Él quiere establecer, que por otro lado, en los últimos domingos durante el año, vinimos siguiendo el mismo tema, pero en el Evangelio según San Lucas. Entonces Jesús explica que no vino para derogar la ley, sino para llevarla a su plenitud. Y concluye: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra justicia en este contexto? En el lenguaje y la visión legal de la época, ser justo era cumplir con los preceptos de la ley en tres áreas en particular: la limosna, la oración y el ayuno. Por lo tanto, Jesús les dice a sus oyentes que si su limosna, su oración y su ayuno no superan a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Será que Jesús los invita a dar más limosna, a recitar más oraciones y a practicar un ayuno riguroso? Parecería que sí, que tenemos que multiplicar esto. No, pero esto no es lo que Jesús invita a hacer. No invita a dar más limosna, a rezar más y a ayunar más. Y se explica inmediatamente después en el texto que acabamos de proclamar. Leamos el primer verso según la traducción de la Biblia de Jerusalén, que hace que el significado del texto griego sea mucho mejor que la adaptación en otras traducciones. Dice Jesús: ten cuidado de practicar tu justicia ante los hombres para que te observen o para que sean vistos por ellos. Y luego da sus recomendaciones sobre lo que se consideraban los tres pilares de la justicia: la limosna, el ayuno y la oración. En estas tres áreas, la enseñanza de Jesús es un llamado a la verdad y la justicia y a la rectitud de intención. Sobre todo esto, la rectitud de intención. Nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo para cada uno de nosotros, está en el centro más íntimo de nosotros mismos. Allí donde recibimos nuestro ser de Dios, donde somos incesantemente engendrados por el aliento de vida. Alrededor de este núcleo hay varias capas, podríamos decir, como envoltorios protectores, lo que en psicología moderna podríamos llamar todos nuestros egos,
Y hemos agregado varios para que nosotros podamos controlar mejor la imagen y el daño que a veces los otros hacen a nuestra personalidad. Nosotros muchas veces queremos dar una imagen positiva de nosotros mismos y a veces cuando el otro ataca esa imagen que damos de nosotros mismos aparecen conflictos. Tal vez uno lo ve más claro cuando le pasa al otro, pero todos tenemos algo de esto con, digamos así, las potencialidades de las personalidades. Hay personalidades que son, por así decirlo, como más llamativas y hay personalidades que van, digamos así, un poquito con perfil más bajo. Pero todos tenemos esto porque todos tenemos la misma psicología. Sobre el tema de la limosna, Jesús advierte que lo practiquen, ya sea que no lo practiquen, ya sea para que lo noten los demás o incluso para que se den una buena conciencia. Fíjense lo que dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No solamente que uno no haga limosna de cara a los demás, sino que uno no haga limosna de cara a uno mismo, a decir qué generoso que soy. Hay evidentemente varios tipos de limosna, ¿no es cierto? En la Biblia fundamentalmente es la limosna al templo y es el diezmo. Cada uno estaba obligado a dar la 10ª parte de lo que ganaba. Nosotros, bajo el título de limosna, tenemos varias cosas. Por ejemplo, cuando van a tu casa y golpean la puerta y te piden algo, uno por ahí a esa gente la conoce un poquito más que cuando vas, por ejemplo, por Capital o en el tren y un montón de gente te pide un montón de cosas. Eso se puede englobar por la limosna. También uno puede englobar en la limosna algo que uno entrega a Cáritas, tengo ropa que no me sirve, o acá, por ejemplo, conozco gente que viene y trae leche para la guardería, son limosnas en sentido general. Pero acá el texto evidentemente a que apunta a una cosa más íntima. Por supuesto que uno quiere, nosotros ahora con esta reestructuración del Consejo de Asuntos Económicos, está la limosna de la misa, que es la típica, con la cual me mantengo, así que sean generosos, ¿no? Después estamos haciendo, los socios, eso no va directamente para mí, para pagar la luz, para comer, sino que estamos tratando de hacer un pozo común para arreglar las estructuras de la parroquia. Perfectible, haremos lo que podemos, pero la actitud de la limosna que nos plantea la palabra de Dios de hoy es una actitud mucho más profunda, como la actitud también que nos plantea la oración. La oración no es para hacerse notar. Estoy sentado en la iglesia y saco el rosario. Y la gente que sabe si estoy rezando o estoy pensando en cómo criticar mejor a mi vecino. La gente lo que ve es el rosario, no ve lo que yo estoy pensando. Muchas veces uno dice, en conciencia hago tal cosa. Sí, pero la gente no ve tu conciencia. La gente lo que ve son las obras. Entonces Jesús dice, si vos haces limosna, si vos rezás, si vos ayunás solamente para que te vean, ya tenés tu recompensa, porque la gente está diciendo, mirá cómo reza, mirá cómo hace limosna, mirá cómo ayuna. Lo que uno tiene que buscar es la recompensa de Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esto es difícil porque requiere una pureza de intención muy fuerte. Dice el texto, vieron que yo siempre soy un poco crítico, a veces me da pena, porque yo tengo que usar los libros aprobados, pero a veces los libros aprobados a veces traducen mal. Y a veces no es que traducen mal, pero no pueden traducir exactamente porque esto tiene que valer para la misa, para la liturgia, y no pueden traducir a cada rato con 25.000 explicaciones. Pero acá cuando Jesús dice, cuando reces, entra en tu habitación, traducimos nosotros. Pero ¿saben la palabra griego la que dice? Entra a la despensa. ¿Cómo vamos a entrar a la despensa? En el cuarto donde tenemos los alimentos, yo tengo ahí un cuartito que sirve de lavandería y me meto ahí adentro de los estantes y rezo. No, lo que pasa que, esto hay que aclararlo, en las casas de la época de Jesús, la gente tenía un ambiente único donde vivía. No había habitaciones, era un ambiente único. Entonces, la casa a la mañana servía como living comedor y a la noche como habitación. ¿Se acuerdan la parábola de cuando Jesús pone el ejemplo de que hay que ser insistente
ese que viene a medianoche a buscar un pan. ¿Y qué le dice el dueño de casa? Ya estamos acostados todos. Para levantarse a dar el pan tenía que pisar a media familia, porque era el único ambiente. Lo único que ellos tenían aparte era una especie de despensa que también servía como heladera, porque las casas que podían estaban excavadas en la roca y entonces los granos, aquellas cosas que usaban. Entonces Jesús dice curiosamente que hay que meterse ahí, porque ahí no iban a cada rato. Cuando vos rezás tenés que estar ahí, donde nadie te ve, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tenemos que ser discretos hasta con nosotros mismos, para no creérnosla, para no mandarnos la parte. Hay un padre del desierto, Antonio de Egipto, quizás cuando afirmó que para que la oración sea pura, uno no siquiera tendría que estar consciente de que la está haciendo. Quizás se refería a esto. Tiene que ser como algo natural, algo que brote, la oración, el ayuno y la limosna. Ni uno mismo es consciente que lo está haciendo porque está en sintonía con Dios. Por supuesto que eso es un punto a donde tenemos que llegar, pero nos tenemos que animar a hacer el camino y por eso la liturgia uno y otro año nos presenta este tiempo de gracia para que nosotros transcurramos por ese camino. El evangelista Mateo introduce aquí el texto del Padre Nuestro, que nosotros no lo leemos en la liturgia, y en un pasaje que viene inmediatamente después y que es el tercer elemento del tríptico, Jesús nos enseña que tenemos que obrar siempre de cara a Dios. Y eso es lo que vamos a procurar durante este tiempo de la Cuaresma. Hagamos una síntesis con las palabras de nuestro Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. Ayunar de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Necesitamos a Dios. Qué importante esto. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en ese amor la verdadera felicidad. Que esta Cuaresma nos ayude a cada uno de nosotros a liberarnos de algunas capas adicionales de nuestro ego, a permitirnos vivir en una verdad cada vez mayor en cada aspecto de nuestra vida y así penetrar cada vez más profundamente en la vida interior que consiste en estar en contacto lo más constantemente posible con este punto, en el corazón de nuestro ser, donde el intercambio de la palabra se lleva a cabo en secreto, lo que nos engendra incesantemente a la vida, y allí el Padre, que ve en lo secreto, nos recompensa. María, ayúdanos a vivir esta Cuaresma en la intimidad con Dios. Que así sea.